saben, hoy vamos a hablar acerca del tema los heridos hieren. Repito, los heridos hieren. El libro de Lucas, en su capítulo 15, verso 25 al 29, dice lo siguiente. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más. Él respondió y dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Resalta una frase, el becerro gordo. Parece que ese becerrito tenía un nombre. Parece que ese becerrito lo estaban preparando para algo, alguna ocasión muy especial, y lo estaban engordando. Lo llamaban el becerro gordo. No sé cómo lo llaman, hasta a mí no me dicen el gordo todavía. Voy para allá. Quiero contarles otra historia, pero ya esta historia no es el venado, esta historia no es el hijo, no es este hijo que está molesto, sino es una historia nuestra, de casa, ¿no? Mi hija, que tiene sangre de pastor, ella fue en Venezuela, a estos lugares que venden animales, y había una cajita, estaban regalando unos gatos para que los adoptaran. Pues resulta ser que la niña se trajo un gato. Y cuando nosotros vimos ese gato, pues se trajo un gato que tenía sarna, era el gato más feo que había en el universo. Yo nunca había visto, hay gatos feos, muy feos, y ese gato que llegó a la casa. Horrible el gato, extremadamente violento, agresivo, no lo podías tocar. El gato desde que llegó se metió debajo de una nevera y no había manera de sacarlo de allí. Y con el pasar del tiempo, este gato se convirtió en una parte de la familia muy especial, especialmente conmigo. El gato le faltaba, el gato parecía un perro. El gato venía, me recibía. Ya mi esposo sabía, porque él como que sabía y escuchaba el carro en la avenida cuando yo venía, y él se paraba en la puerta a esperarme. Todo el tiempo estaba sobre mi pecho. O sea, aquel gato que estuvo tan violento por un trauma que sufrió, por la situación, bueno, lo curamos, a todos nos dio sarna en la casa, se le cuidó, sí, fue horrible. E incluso la única medicina que nos curó fue la misma medicina del perro. O sea, lo que le daban al perro, nosotros lo tuvimos que echarnos en la piel y en todos lados porque nos dio sarna. ¿A dónde los llevo con esto? Que la gente sufre trauma, la gente sufre herida, la gente tiene situaciones, y yo quiero desarrollar un mensaje respondiendo hoy 5 preguntas, ¿ok? La primera pregunta es, ¿qué es una herida? Y quiero establecer primeramente el origen etimológico de la palabra herida, y para ello debemos recurrir al latín. En dicha lengua es donde se encuentra el vocablo que dio lugar a aquella palabra. Y en concreto, allí podemos contemplar cómo emana del verbo ferire, que puede traducirse como herir o golpear. Escuche, herir o golpear. Y una herida, yo quiero que necesito que vaya alando hilos y vaya tejiendo, ¿ok? Una herida es un corte o una lastimadura en alguna parte de un cuerpo vivo. O sea que para ser herido hay que estar vivo, ¿ok? Por otra parte, se le dice herida al golpe que se realiza con un arma blanca, o sea, un cuchillo, una navaja, un puñal, y que causa un daño. Una herida supone una pérdida de continuidad en la piel que es secundaria a un traumatismo. O sea, viene un traumatismo y seguidamente se abre una herida, ¿ok? Dicha agresión al tejido puede generar un riesgo de infección, y tome nota, o la posibilidad de lesiones en los tejidos y órganos adyacentes. O sea que una herida no solamente puede afectar un área de su vida, sino que una herida puede afectar los adyacentes a esa herida donde hubo el traumatismo, inclusive otros órganos vitales, ¿ok? O sea, mira lo interesante de este asunto de las heridas. Ahora, una herida puede ser emocional o psicológica. Y cuando alguien sufre una ofensa, un agravio, o está me avisa, estoy aquí o está afligido,
se siente herido. Se trata de una situación de tormento para el ánimo. Una herida es una atadura emocional destructiva que una persona, al no ejercer los valores, hace a una que no reconoce lo suyo. Lo voy a repetir. Una herida es una atadura emocional destructiva que una persona ejerce sobre alguien al no ejercer los valores y hace que no reconozca lo suyo. O sea, yo me dejo herir porque yo no reconozco mis propios valores. Alguien viene, trata de herirme, y como yo no reconozco mis valores, me abro para que esa herida se abra en mi vida. ¿Okay? O sea, que tiene que ver no solamente con el que viene a herir, sino tiene que ver con el que recibe el traumatismo. Cómo se defiende, cómo está preparado para este tipo de traumatismo. Una persona emocional y espiritualmente sana no hiere intencionalmente a otra persona. Y quiero que vaya viendo esto. Una persona emocionalmente sana no hiere intencionalmente a otra persona. Hiere el que está herido, al que no conoce su identidad. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es una herida? Lo segundo que quiero hablar hoy es cómo se producen las heridas. Pues hay 5 fundamentales causantes de las heridas que vive el ser humano. Primero de ellos es el rechazo. El segundo, el abandono. El tercero, la humillación. El cuarto, la traición. Y el quinto, la injusticia. 5 causantes fundamentales de las heridas de nosotros los seres humanos. Muchos son heridos por las decisiones de los demás. Mire esto. Tal es el caso de lo que leímos de la palabra del hijo mayor, del hermano mayor, del hijo pródigo. Él sirió solo. Sirió por la decisión que tomó su hermano, sirió por la decisión que salió a desperdiciar el dinero, y no solamente sirió por lo que hizo su hermano, sirió por lo que hizo el papá de recibirlo. El hombre estaba, nadie le hizo nada a él directamente, pero lo que pasó, la circunstancia, él lo vio como una injusticia, lo vio como una humillación, quizás lo vio como una traición hacia su persona. Así andamos nosotros en la vida, viendo traiciones, viendo humillaciones, viendo injusticias, que ni siquiera es en nosotros. Yo no sé quién es usted, siente que usted usted quiere todo el tiempo batallar contra la injusticia, y usted es una persona que inmediatamente lo molesta cuando usted ve una injusticia. Cuando eso está ocurriendo en su vida, tiene que revisarse un poquito. No vaya a ser que usted esté herido también, y usted lo que está viendo es una proyección de lo que está en su vida. Mire, la tercera pregunta es, ¿cómo actúa la persona herida? Y cuando estamos emocionalmente heridos, andamos como mi gatico Philip. Podemos estar inmersos en emociones tales como temor, rabia e impotencia, ira o soberbia descontrolada, tristeza, angustia, ansiedad, preocupación, frustración, confusión y dolor. Repito, temor, rabia, ira, tristeza, angustia, ansiedad, preocupación, frustración, confusión y dolor. Y las heridas emocionales afectan a nuestra vida en 3 grandes áreas. Y quiero recordarles al rey Saúl. ¿Recuerda al rey Saúl? El rey Saúl lamentablemente era un hombre herido, era un hombre que definitivamente tiene un problema de autoestima desde su infancia. Desde que Dios llama a Saúl al ministerio, Saúl empezó a hablar de sus problemas, de sus frustraciones, de lo que él era, de lo que él no valía, no veía su valía en él. Así le pasaba a Gedeón también en aquel momento cuando lo llamaron, que le dijeron hombre esforzado y valiente. Él decía, conmigo no puede ser. O sea, yo, esforzado y valiente. O sea, lo que Dios ve en usted, quizás usted mismo no lo ve, y es a causa de una historia. Oiga, todos hoy somos lo que somos por nuestra historia. Usted tuvo una historia, yo tuve una historia. Su historia lo trajo hoy hasta aquí. Y es posible, esa historia le permitió a usted convertirse y tener una personalidad. Quizás algunos tienen caretas. Ejemplo, la rabia se disfraza de la tristeza. La rabia se pone una careta de la tristeza. Normalmente detrás de una profunda tristeza
hay muchísima rabia, pero prefiero disfrazarla de tristeza. Prefiero que me vean triste y no con rabia, porque quizás se me ha dicho que andar rabioso no es lo más conveniente. Y hablamos de Absalón, de Saúl. Fíjese cómo Saúl, un hombre que una simple canción destruyó su vida. Una canción, siempre las mujeres metiéndose en donde no deben, perdón, no quise decir eso, cantando y diciendo a Saúl los 1000 y a David los 10,000. Aquel hombre, aquella canción de victoria, no logró entender que lo que estaban era dándole la victoria al rey, porque David consiguió una victoria para el reino y consiguió una victoria para su rey, y él no lo tomó de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre herido, era un hombre con problemas de rechazo, era un hombre con problemas de autoestima, era un hombre que tenía heridas en su vida, llegó a ser rey herido y terminó hiriendo a los demás, terminó dañando a los demás. Y aquí hago un paréntesis, cuidado con aquellos con posiciones de liderazgo, papá, mamá, que traemos heridas del pasado y no nos hemos dado cuenta que estamos heridos, y estamos entonces hiriendo a nuestros hijos, estamos hiriendo a nuestras esposas, estamos hiriendo a todo el que está alrededor. Vamos al trabajo y herimos a las personas. Somos líderes y tratamos a nuestra gente, en vez de ser parte de nuestro equipo, lo tratamos como seres menores, porque el problema lo tengo yo. Hoy casualmente la semana pasada me reuní con unos amigos y me dijo: pastor, vamos a escribir un libro juntos. Y me dice, y yo digo: ¿y cómo es eso? Dime el título. Y me dijo: el del problema soy yo. Wow. Yo estoy escribiendo sobre eso. Ya empecé a hacer un mensaje. Anótelo. El del problema soy yo. Y así es. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos heridas. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado sanar. ¿Por qué? Porque no hemos querido admitir que tenemos situaciones de debilidad, porque no hemos querido admitir, porque definitivamente tenemos problemas que traemos arrastrando del pasado, porque no hemos querido admitir que venimos modelando a nuestros padres, a nuestras madres, que venimos trayendo modelos que lamentablemente no encajan bajo ningún concepto dentro del modelo bíblico y dentro de lo que debemos ser como creyentes y como cristianos. Cuando llegamos a Jesucristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas, pero a veces no veo esa nueva criatura. A veces veo a alguien que anteriormente golpeaba a la gente con un palo, pero ahora lo golpea con la Biblia, y anda dándole golpes a la Biblia a la gente. Y sigue siendo el mismo, pero ahora con una Biblia en la mano, ahora congregándose. No ha cambiado, no ha pasado nada, no ha avanzado. ¿Sabe por qué? Porque sigue con una herida abierta que no ha sanado. Sigo adelante. 3 grandes áreas que afectan las heridas emocionales. Número 1. Afectan nuestra percepción de la crítica. O sea, afectan lo que los demás dicen sobre mí. Le pasó a Saúl. Cantaron y le afectó de tan gran manera que desde ese día se hizo enemigo de su hijo David, porque David no era hijo de sangre, pero David era la persona que le habían traído a su casa para que él lo formara. Era uno de sus fieles, era uno de los que con el cual podía él contar plenamente, más inclusive que sus propios hijos, porque era un hombre fiel a su rey. Y ese fue que llevó. ¿Cómo llevó? Llevó como el gatico, llevó como el perrito. Hay quienes ven la vida y vieron, como dice, vieron una madre defendiendo. ¿Sabe por qué ese venado fue a caerle a golpe al perrito? Porque definitivamente en el pasado algún perro trató de hacer algo con ella. Y ahora está reaccionando, y el perro por allá lejísimo, y así sucede. Uno está por allá lejísimo y le cae de alguien y paga las facturas de alguien que trae una herida emocional de su pasado. Nuestros hijos pagando facturas, nuestras esposas pagando facturas, nuestros hermanos pagando facturas, nuestros trabajadores pagando facturas, nuestras relaciones pagando facturas del pasado. El perrito pagó una factura. El gatico trató de hacer algo bueno, trató de ayudar. En todo momento fue noble, fue cuidadoso, nunca fue
y le cayeron a patadas al pobre gato. ¿Por qué? Porque el gato y todo lo que se parece a gato y a perro es amenaza para ese venado. No sé cuántos gatos y cuántos perros pues tiene usted en su vida, o cuántos gatos o cuántos perros le dañaron a usted en el pasado, pero tengo que decirte algo: no todos los gatos de hoy ni todos los perros de hoy vienen a hacerte daño. No todos los gatos y perritos de hoy vienen ahora sino a ayudarte, y no estás viendo ayuda, estás viendo amenaza. No estás viendo a alguien que viene a apoyarte, estás viendo amenaza. No estás viendo a alguien que viene a aportar valor a tu vida, estás viendo amenaza. Todo lo que se parezca a algo que te hizo daño en el pasado, para ti es una amenaza. Oiga, afecta nuestro comportamiento. ¿Somos agresivos, distantes o pasivos? Primero, afecta nuestra percepción de la crítica. Lo que digan de mí lo llevo a un tema exponencial. Todo para mí es personal. Todo. Hasta alguien en la calle dice algo, eso es para mí. Seguro que está hablando de mí. Y el hombre ni te conoce ni sabe quién eres. Una persona herida, lamentablemente, está todo el tiempo en alerta. Está todo el tiempo en guardia. ¿Por qué? Porque está esperando que alguien venga a hacerle daño, como lo hicieron en el pasado. Y lo tercero, afecta nuestras relaciones y nuestra vida amorosa. Número 1, afecta nuestra percepción de la crítica. Número 2, nuestro comportamiento. Esta gente es agresiva, puede ser distante o puede ser pasivo. Puede estar escondido en un caparazón, escondido por allá. Algunos son pasivos agresivos, muy calladitos, pero de repente ¡boom!, explota. ¿Sabe? Los heridos hieren y afectan a su entorno de manera dañina y negativa. Pregunta número 4. Dije que iba a responder 5. ¿De qué manera hieren los heridos? La primera manera que hieren es con censura y con rechazo. ¿Sabe? El dolor intenta aliviarse sofocando a otro. Me censuraron, me rechazaron, yo censuro y yo también rechazo. Me hicieron bullying en el colegio, yo hago bullying. Y hiero con la misma herramienta que me hirieron a mí. Hieren con censura y con rechazo. Lo segundo, hieren con desconfianza y con sospecha. Esta gente parecen detectives privados. Todo el tiempo están en desconfianza. Todo el tiempo están en sospecha. Alguien que trata de acercarse, de que trata de relacionarse, les cuesta tanto relacionarse porque primeramente tiene que dar pruebas de que es capaz de que yo confíe en él. Y como si ni siquiera confío en mí mismo. Lo tercero, hieren con aislamiento e indiferencia. Oiga, la indiferencia es una manera de enfrentar el dolor. Y hay personas que vienen heridas desde su infancia y establecen su marco de relaciones en función a esa herida, ya lo había comentado. ¿Sabe? Hieren con palabras filosas. Anda con un cuchillo todo el tiempo muy afilado. Cada vez que se sienten amenazados y piensan que les pueden recordar su dolor, se convierten en venado, en personas destructivas al hablar. Estas personas son peligrosas para ellos mismos y para los demás. Personas heridas pueden producir hijos heridos porque siguen el patrón. Pregunto, ¿cómo habla usted? Si se vuelve destructivo al hablar, puede ser que usted sea una persona herida. Número 5, hieren poniendo a prueba a los demás. Sienten la necesidad de poner a prueba a los demás. Amigo, amiga, hermano, hermana, mi pregunta en esta noche: ¿cómo está usted? ¿Será que tienes una herida profunda que te está sangrando todavía y no te habías dado cuenta? O puede ser que estás relacionado con una persona herida y te está hiriendo con su comportamiento. ¿Sabe? El texto que leímos del hijo pródigo dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Eso es una mentira. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo.
recordemos algo. El principio de esta historia, si usted va a las escrituras, dice que el padre le entregó la herencia a los dos. Y dice, y entregándoles la herencia. Lo que pasa es que uno decidió irse y el otro decidió quedarse. Mire, amado, la persona herida es un barril sin fondo. Nunca se sacia. Nunca está satisfecha completamente. Siempre quiere más. Son personas agobiantes, cansan, frustran a los que están con ellos, a los que quieren amarlo, a los que quieren de alguna manera demostrarle su amor, y nada es suficiente. Son un hueco. Necesitan cerrar el hueco. Fíjese, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le respondió el padre, pero para él no era suficiente porque estaba herido. Mire, la persona herida, le das y le das y le das y siempre te reclama que no le has dado suficiente. Es parte de su patología. Y vuelve conflictiva una relación, muy conflictiva. Por último, y cierro con esta pregunta, ¿cómo ayudo a una persona herida? Dos maneras básicamente. Número uno, no lo rechace, no lo abandone. Si el cielo te entregó la responsabilidad de tener a alguien herido a tu lado, no lo abandones. Si te cansas y lo abandonas, lo dejas a su suerte. Y es posible que no logres superar tu rechazo, que no logres superar que tú le das la espalda. Si tú mismo eres una persona herida, le pido a Dios que coloque personas a tu lado que no se cansen de ti, que no te abandonen a base de la censura, de la desconfianza, de tu indiferencia, de tus palabras filosas, de tu aislamiento, que suelen ser conductas que no te abandonen por estas conductas. Primero, no lo rechaces, no lo abandones. Segundo, hay que hacerle conciencia de su condición. Para ello es necesaria una acción comprometida, amorosa y compasiva. Repito, para ello es necesario una acción comprometida, amorosa y compasiva, así como Dios es contigo. Primero, hazle saber que está herido. Hácelo saber. En el mejor de los tonos. No con un garrote diciendo, tú estás herido. Para nada. Hazle saber que su conducta no es por el trabajo, que su conducta no es por el dinero, que su conducta no es por los familiares, no es por los vecinos. Hazle saber que está herido. Y como está herido, es sensible. Son como copas de cristal. Por fuera muy hermosas, pero la medio tocas y se quiebran. No soportan una mirada incierta, no soportan cualquier tono de voz que no sea de la manera que él espera o que ella espera. Si no le corresponden un saludo, su condición de herido lo hace extremadamente susceptible y sensible a los demás. Se necesita llegarle a su conciencia y que se dé cuenta de su condición. Entonces hay que hacerle conciencia. Número uno, hay que hacerle saber que está herido. Número dos, hay que hacerle conciencia de que los demás no son los culpables. Como el libro que vamos a escribir. El del problema, ¿soy qué? Soy yo. Saúl culpaba a David de su desgracia. El hermano mayor, al hijo pródigo. Por lo general los heridos tienen una lista larga de los que han defraudado y es de largo tiempo. Se pudo haber iniciado en su hogar de procedencia. Y escuche, con ternura, suavidad y en tono empático, hay que brindarle la idea que los demás no son los culpables. Señores, él o ella deben romper con su lista de culpables. Tercero, hazle conciencia de que está mal lo que hace. No puede en nombre de su dolor
No puede en nombre de su herida pedirle a los demás que le soporten lo que hace. No pueden seguir mordiendo a los demás como un animal de manera irracional y causar daño por ir a otro. Epa, detente. Stop. Es tiempo de detenerse. Es tiempo de tomar conciencia. Es tiempo de entender que estás cavando tu propia tumba de la soledad. Es tiempo de entender que estás comprando todos los tickets de la rifa de la soledad. Te vas a quedar solo si continúas por este camino. ¿Sabe? Hay que hacerle ver y que tome conciencia de que puede superar. Caín es la primera persona en la Biblia que encontramos con una herida del alma y no se dejó tratar por Dios y fue autodestructivo para su vida. De la misma manera vemos al rey Saúl y al hijo de David, Absalón, una herida del alma no tratada y curada a tiempo. Terminaron destruyendo sus vidas y arrastraron a muchos con ellos, envenenándolos, hiriéndolos a causa de su herida. Lo peor de todo es que estas personas contagian a los demás de su mala actitud. Mire, cuando nos cortamos, nos herimos, normalmente tenemos la tendencia a ponernos una venda en la mano, si fue allí donde lo hicimos. Y sabe, estas vendas se usan para tapar la herida, no verla y olvidar que está allí. Pero cuando se le da la mano a alguien y éste sin querer aprieta, regresa el dolor de la herida. Te recuerda que todavía está allí, pero que no ha sido tratada ni sanada. Mire, las vendas que nosotros nos ponemos, quiero repetir, las vendas que nosotros nos ponemos funcionan como máscaras y caretas que adoptamos para cubrir nuestras heridas que se denominan carácter. Su carácter probablemente tiene mucho que ver con sus heridas no curadas o mal curadas. Y todavía están generando dolor, todavía están abiertas al rojo vivo y tienen años que pasó, pero no me doy cuenta porque tengo una venda. Sabe, usted y yo necesitamos dedicarle tiempo a sanar nuestras heridas y responsablemente buscar la ayuda de Dios o de personas capacitadas para ayudarnos a sanar esa herida y así dejar de herir a los demás que no son culpables de nuestra condición. Como pueden ser su cónyuge, como pueden ser nuestros hijos y todas aquellas personas que se relacionan con nosotros de una manera disfuncional a causa de que estamos heridos. Y cierro con dos pasajes bíblicos que quiero regalarte en esta noche. Dice Isaías 61, capítulo 1, lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y hay otro bellísimo con el cual los dejo en esta noche, que dice el Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La gran diferencia entre tu venda y mi venda, que la uso para esconder, es que Dios te sana primero y luego pone la venda para que se termine de recuperar. Amados, el Señor Jesús quiere sanar tu herida y mi herida hoy. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias por tan poderosa y determinante palabra. Gracias a todos los que se han conectado la noche de hoy.